Cartografías teatrales, edición especial. Un territorio teatral va más allá de sus límites geográficos cada vez que sumamos un nuevo mapa. Dedicamos este episodio a quien a través de compartir su experiencia nos deja otros rastros para seguir pensándonos. Para comenzar este encuentro post-función, pensaba en que hace 2 años arrancamos con un ciclo de entrevistas que se llama Cartografías Teatrales y que tenía como objetivo recoger las distintas miradas, las distintas voces que pueblan nuestro territorio teatral, y entendiendo la cartografía como una superposición de mapas que cada teatrista va dibujando. Y hoy nos encontramos con este espectáculo y con Cristina, que a pesar de no estar produciendo en nuestro territorio, ya ha dejado huellas en nuestro territorio. Y en su libro, que está disponible para quien lo quiera adquirir, habla de rastros, y habla de mapas, y habla de itinerarios, y habla de una cartografía personal, pero que también es grupal y que tiene resonancias de tantas otras. Así que bienvenida, Cristina, al ciclo de cartografías teatrales, y pensar en tus orígenes y en esto que en Umbral mencionás y que en tus libros mencionás, que es la experiencia del libre teatro libre. Entonces, esta primera etapa de acercamiento tuyo al teatro hasta el libre teatro libre como experiencia grupal. El libre teatro libre fue algo, creo que absolutamente indescribible, por el periodo histórico, porque yo tenía 17 años. ¿Qué podía tener yo en la cabeza a los 17 años? Aparte, muy lindos pelos. Digamos, una cosa ilusoria, algo como fantasma, una cosa así. Éramos muy jóvenes. Lo que pasa es que de alguna manera nos plasmó también el deseo y la historia, digamos. Era difícil no estar cerca de lo que estaba ocurriendo en el año 69, 70 en este país. Digamos, nosotros fuimos la generación que después acabó o muriendo o desapareciendo o exiliándose. Entonces, creo que todo eso nos tocó profundamente y de alguna manera tocó nuestra manera de relacionarnos con el teatro, con lo que queríamos hacer. Teníamos una gran ironía, de verdad, un sentido del humorismo que creo que nosotros sobrevivíamos porque teníamos un sentido del humorismo increíble. Fuimos uno de los grupos pioneros, o sea, imagínense que en ese periodo en América Latina había un solo festival latinoamericano que era Manizales, y después vino Caracas, ¿no? como festival, y nada más. No había casi grupos, aparte La Candelaria, Enrique Buenaventura, nosotros. Entonces, pero ya ahí la cartografía existía, esa necesidad de construir puentes, de conocerse. Imagínense, ahora es muy fácil andar en América Latina, ¿no? Yo la he hecho toda, creo que no hay un solo país que yo no he estado con el trabajo. Pero en ese tiempo era todo lejos, era todo inmenso, era todo difícil. Entonces, en esa situación, el libre teatro libre marcó 2 cosas fundamentales. La primera, su rechazo absoluto de hacer panfletos en el teatro, o sea, su necesidad de buscar una lógica en la estructura del lenguaje del espectáculo. Cuando digo lenguaje del espectáculo, no es solo el texto, es la imagen, lo que sucede, eso. Y ser totalmente, ¿cómo se dice? No me viene la palabra en español. Cuando se dice non ce ne frega niente, Bruna, ¿cómo se dice? No nos importa nada. Pero no nos importa nada. No nos importa nada, incluso de los más serios.
digamos, es como no he creído nunca en en una única verdad. Y creo que eso fue muy importante también, es decir, el tratar de pensar, claro, yo puedo decir pensar con la propia cabeza. Nosotros éramos una cabeza común, digamos. Colectiva. Colectiva. Y el sentimiento del colectivo es algo que a mí me ha perdurado, me dura incluso ahora. Puedo estar sola ahora en la escena, pero a mí el concepto de colectivo es algo que me ha acompañado todo lo que pasó después en mi vida también. La experiencia del Libre Teatro Libre se ve drásticamente interrumpida por el golpe de Estado. Digamos, no exactamente. Digamos, ya se ponía muy mal en el 75, ya, claro, nosotros éramos muy conocidos en Córdoba. La ciudad de Córdoba nos amaba, más realmente nos amaba. Éramos el grupo de la ciudad de Córdoba. Nos protegía incluso, pero éramos muy públicos. Entonces, ya cualquier persona que pensaba era peligrosa en el 75. Nosotros hicimos nuestro último viaje en América Latina, a Venezuela, y nosotros decidimos separarnos en el 75. Algunos de mis compañeros quedaron en Caracas, un poco anticipando el exilio. Fue muy doloroso eso, la separación fue muy dolorosa, pero no fue discutiendo, no fue tirándonos los platos, discutíamos por otras cosas, más no. Decidimos, lo sentíamos que teníamos que separarnos. Y algunos otros de nosotros volvió a Argentina, no sé para qué, pero bueno. Y después el golpe de Estado vino después, en el 76, ¿no? Sí, ya, marzo del 76. Y es ahí donde yo tuve que ir porque ya no había más posibilidades. Y a partir de ahí, la segunda etapa, digamos, fuerte en tu trayectoria teatral en Europa. No todavía. Digamos, el primer pedazo de exilio mío duró poco más de 4 años. 4 años. Entonces estuve en Colombia, a Caracas nuevamente, porque conocía, y después necesité separarme de la América Latina, porque ya era demasiado. Entonces tuve que tomar distancias, y sin saber nada de nada, ni conocer nada de nadie, me fui a España, que era un caos. Y yo ya, después de todo ese periplo, que fue muy solitario, muy difícil, de verdad muy difícil, pero fue tan importante porque yo de verdad me encerraba donde me tocara a hacer muchas de las cosas que he dicho hoy, a pensar, a hacer ejercicios, a jugar, a inventarme, y no sabía por qué. Después eso se volvió un sistema de trabajo, pero en ese momento yo no lo sabía. Y una vez yo llegué a Suiza por casualidad, digamos, todos piensan que es por el chocolate, que es verdad, digamos, que es excepcional, pero yo llegué por casualidad. Yo salí en exilio con mi primer espectáculo individual, que ese es otro tema, ¿no? Yo no me siento, yo soy una directora teatral, y una maestra, yo trabajo con los actores, los formo. Hace una vida que están conmigo mis actores, estamos todos envejecidos, que es una cosa terrible. Sí, de verdad. Es esa mi actividad, y construir los espectáculos conjuntamente con ellos. Pero de vez en cuando yo necesito estar conmigo, y ahí es cuando me encierro y nadie puede entrar, y yo hago los espectáculos para mí. Entonces yo en el exilio salí con mi primer espectáculo individual, que lo había hecho en Córdoba, y no sé por qué, rocambolescamente llegué, me invitaron a Milán, y Milán está muy cerca de Lugano, es Italia, pero está muy cerca de Lugano, que es la parte italiana de Suiza, el sur de Suiza, que es pequeñísima, es una minoría, ¿no? Y alguien que vio el espectáculo a Milán, que yo no hablaba una palabra de italiano, me dijo: ¿querés venir a Lugano? Bueno, dije yo, vamos a Lugano. Y Lugano me dio, que es una ciudad pequeña, tiene 40.000 habitantes donde yo vivo, imagínense, pero tiene el agua. Entonces, cuando yo vi todo tranquilo, que nadie gritaba, que nadie para mí fue muy tranquilizador, me dio mucha
Claro. Después de esos 4 años y pasa terrible, no era ya una cuestión del idioma o la facilidad, lo aprendí rapidísimo y entonces me ayudaron. Mucha gente vio el espectáculo a Lugano, muchas personas me propusieron talleres y ahí empecé a hacer verdaderamente talleres. Pero los 4 años de exilio me sirvieron. Cuando me encerraba a jugar con el palito y todos me decían, ¿qué carajo estás haciendo con el palito? Me sirvió, porque ahí empecé yo a ver si podía transmitir lo que yo había percibido para mí misma en el trabajo, que me estaba ya siendo bastante claro. Ese fue el pasaje y me empecé a quedar y me quedé. Viajé mucho, pero me quedé. En los 80 estamos hablando, en los 80, surge el Teatro de la Radici. Exactamente. Y la posibilidad de generar estos encuentros formativos, sí. sistemáticos, que si podrías resumir en qué se basa esa sistematización de pedagógica de lo que propones actrices y actores, ¿por dónde iría? Puedo decir una barbaridad, porque estoy como muy restía últimamente. Yo tengo la sensación de que es casi imposible enseñar nada en teatro. Estoy segura que lo máximo que un maestro puede hacer, y yo de verdad me identifico con eso, es acompañar un individuo al descubrimiento de lo que es él, lo que tiene. Eso es para mí enseñar. Y por eso es tan difícil, porque el maestro no es posible que sea imitado. El maestro no puede, ni siquiera a veces te puede dar exactamente una técnica. Entonces yo busqué 2 territorios en los cuales conectarme con los actores, con la formación de los actores. Y todos mis actores en el Teatro delle Radici vienen de mi formación, que puede ser carente o no, pero necesitamos una estilística que nos permita trabajar juntos, que no puede ser cualquiera. Y los 2 puntales son un particular trabajo físico, que no es una gimnasia, sino un particular trabajo físico que permite que el actor esté siempre en contacto físicamente, aunque si mueve un dedo así, no es que tenga que hacer quizás que. Y sobre todo lo que más trabajé y lo que más trabajo con los actores es toda una vía que yo llamo muy introspectiva, toda una manera en la cual el actor pueda empezar a estar en contacto consigo. Yo jamás le voy a pedir a un actor que me recuerde algo, yo no creo en eso. Por lo tanto, como yo no creo que la memoria se pueda imitar, tuve que buscar estrategias para que el individuo pueda acercarse a sí mismo con cosas muy simples, muy elementales, como los ojos vendados, por ejemplo, que dan un resultado para mí increíble en el trabajo. Entonces, esos 2 elementos son la esencia de método, de verdad, de sistema creativo del trabajo. Pero, para mí no es suficiente. Digamos, a mí lo que me interesa es esas personas. A mí me interesan más las personas que los actores. Me interesa lo que piensan, lo que viven. A mí me interesa una manera de vivir de las personas cuando están con los demás actores, cuando están en el trabajo. Me interesa una ética profesional, me interesa una responsabilidad profesional que es fundamental. Y eso es el sentido del colectivo que yo me traigo del teatro latinoamericano de ese periodo. Y todavía el teatro latinoamericano lo tiene, la Europa lo ya ha perdido y se está perdiendo todo eso. Pero para mí es esencial, es tan o cuanto importante que lo que es una técnica teatral es la ética del trabajo, la sensibilidad con la cual yo me puedo comportar con los actores entre ellos, delante de la belleza o delante de la dificultad. Para mí eso es fundamental. Y tal vez por eso creo que estamos desde hace tanto tiempo juntos, ¿no? Mucho tiempo. Pensaba también en la diversidad, ¿no? Porque a tu laboratorio confluyen actrices y actores de todas las latitudes, sí, arrastrando seguramente historias, culturas y... Sí, es muy interesante eso. Es muy interesante eso. Es claro, digamos, para alguien que se ha interesado toda la vida
en la estructura creativa, en cómo usar la memoria creativamente, y que yo juego mucho con la palabra memoria transpersonal, que me encanta. No sé ni siquiera si existe, pero yo creo, como los Reyes Magos, yo sí creo que existen y se acabó. Es muy bello empezar a descubrir el cómo viven personas de culturas diferentes, ciertos gestos, ciertos movimientos, ciertas maneras de propiciar. Es de verdad una grande riqueza esa. Es como para mí viajar, que es la enorme riqueza que pude tener, el poder estar en lugares increíbles realmente. Ya. Pensaba también en un recorrido de 6 décadas, prácticamente desde tus comienzos. Dios, decirlo. Digo, No, desde bebé. Sí, terminé la primera comunión y empecé a teatro. Sí, no son 6 de 56, empecé en el 69, o sea, hagan los cálculos. Claro. Más de 50 años. El Teatro del Radice cumple este año 45 años de historia. Solo el Teatro del Radice. Yo tengo 12 más, quindi sí, casi 60. Y en esa mirada retrospectiva, ¿qué ves del teatro, de la actuación, de lo que se genera artísticamente, tanto en tu lugar, en tu territorio, como lo que has podido recorrer en Latinoamérica, que ha sido también algo que vos, por lo que has sentido mucha atracción, ¿no? Digamos, yo tengo un profundo amor por la América Latina, de verdad, enorme, como lo tengo ahora por el Oriente, ¿no? Son esos lugares que yo llego y es muy enigmático, digamos, porque yo llego y yo me siento como si fuera mi casa. De verdad lo digo, es un sentimiento muy fuerte, y tenerlo incluso con el Asia, que puede ser lontanísima de mi perspectiva, es ya particular, pero me gusta tener ese sentimiento. Estoy, digamos que tengo la impresión que mantener intacto esto que decía antes, ¿no? Esa manera de estar con las personas, esa manera de socializar entre nosotros y conversar, que es una manera de construir una vida diferente, porque afuera esa vida no está. Esa sociedad que está afuera es como si ya no fuéramos parte de ella, y tengo la impresión de que toda esta porquería que el mundo está construyendo en este momento y desde hace bastante ha cancelado muchísimo de todo ese sentimiento que yo tengo con respecto a la creación. Lo está barriendo. El teatro es ya un supermarket, no es más una ancla en la cual fijar aspectos humanos. Se ha vuelto un comercio muy espectacular. Entonces ya, ¿cuántos espectadores has tenido? El último espectáculo que hemos hecho con el Teatro del Radice está hecho para 32 personas. Está hecho así, porque tienen que estar puestos en un lugar, en un espacio. Son 32. ¿Cuántos espectadores hiciste? Bueno, hice con un poco de suerte, hice 120. Entonces, quiere decir que si yo hubiera dicho 10.000, ¡oh, qué belleza! Como si el número fuera la cifra con la cual se mide la capacidad, la comunicación, la posibilidad. Yo creo que se está destrozando, si no ya destrozado, todo lo que de alguna manera el concepto de teatro de grupo latinoamericano en su origen, que de alguna manera algunos grupos europeos lo tienen, a partir de Grotowski, Eugenio, etc., pero se ha destrozado. No creo que existe casi más, y esto es terrible. Por lo tanto, un grupo tiene que volverse una trinchera, tiene que ser un nido y una trinchera al mismo tiempo, porque es el lugar que nos puede proteger de la brutalidad, de la estupidez, pero proteger ese trabajo. Imagínate que hace 2 años a nosotros, al Teatro del Radice, la carta llegó a mí, la institución suiza, que no son provincias, son cantones, ¿no? Nos dividimos en cantones.
el Cantón Ticino, que es la zona que habla italiano, que normalmente me daba, porque es imposible si no te dan una ayuda financiera, me daba una ayuda financiera para todos. Me llegó la carta en la cual a partir de ese año me quitaban el 85% y que en el año siguiente, o sea, ya, porque ahora vamos a ver lo que pasa, como hay poco dinero, el dinero se va a dar a las personas, a los jóvenes que hacen teatro, y van a privilegiar los proyectos de personas que no estén en edad de jubilación. Después de 45 años de historia, y les puedo asegurar que el teatro Delle Radici ha hecho que construyó la historia teatral de un país, de un pedazo de tierra que no tenía nada cuando yo llegué, nada. Entonces, esta es la respuesta oficial, pero es también la respuesta a una manera de entender la cultura. O sea, no es posible que en un mundo de este tipo no se le dé dinero a los hospitales, no se sostengan las escuelas, la formación de los niños, y no hablemos de otras porquerías, que lo único que funciona es vender armas. No es posible. Estamos construyendo un mundo que es perverso. Entonces, la cultura no puede estar afuera de esta perversión. Por lo tanto, creo que lo único que nos queda, al menos a nosotros, es proteger lo que más podemos, nuestro mundo interior, porque es bastante sano por ahora. Y que sea sano es una riqueza. Todavía podemos estar juntos, podemos crear, y si no nos dan la ayuda, nosotros vamos a tener un nido y una trinchera. Y es lo único que podemos hacer de nosotros mismos. Un nuevo episodio termina. Te invitamos a seguir compartiendo las diferentes maneras de sentir y de pensar nuestro territorio teatral.